estamos en la sección de tiro parabólico o movimiento en dos dimensiones. Estamos realizando acá nuestro primer ejercicio. Dice, un tigre salta horizontalmente desde una roca de 6.5 metros de alto con una rapidez de 3.5 metros sobre segundos. Dice, ¿a qué distancia de la base caerá de la roca? Obviamente. Entonces, lo primero para estos diseños o para esto es poder ejemplificar un poquito nuestro diseño, qué es lo que está pasando. En este caso, bosquejarlo. En este caso, supongamos que ahí tenemos una roca, ¿sí? Y obviamente aquí hay un pequeño tigre que obviamente salta. Y cuando salta, obviamente proyecta una velocidad en esta dirección. Y el tigre viene a hacer un tiro en dos dimensiones, es decir, cae en Y, pero en X está siendo proyectado. Es decir, de que tiene una distancia en Y y en X. Para la distancia en Y, obviamente, yo ya sé que es su altura. Me está diciendo que su altura es de 6.5. Lo podemos tener acá. Su altura es de 6.5 metros. Ahí lo tenemos. Aparte de eso, ¿qué otra cosa me dicen? O sea, un tigre salta horizontalmente. Si salta horizontalmente, ¿qué quiere decir? De que no saltó hacia arriba ni hacia abajo, solo se impulsó horizontalmente. Es decir, solo se lanzó en esa dirección. Y ya tengo por entendido que tengo un pequeño VO en X, ¿sí? Una velocidad inicial en X, que sí me la están dando. La velocidad inicial en X que me están dando es de 3.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la vamos a colocar justo acá, 3.5 metros sobre segundos al cuadrado, perdón, sobre segundos, solo que permítanme, ahí está, 3 metros sobre segundos. Vamos a poner un poquito más bonita, ahí la tengo bien, 3 metros sobre segundos, eso es lo que está en la dirección. Me dice a qué distancia de la base de la roca caerá. ¿A qué se refiere? A esto de acá. Desde donde se encuentra hasta esta dirección, ¿qué distancia se hizo? Es decir, esta distancia, ¿sí? Puede ser T, puede ser S, puede ser X. Eso es indiferente. La letra nos es indiferente. Podemos utilizar D de distancia cuando hablemos de X, tal vez suene mejor. Entonces recordamos de que para estos sistemas se divide en dos campos. Tengo cabal. Tengo lo que puedo aplicar en X, le puedo decir datos en X, y también tengo lo que puedo aplicar en Y. Es muy importante este paso. Realmente es uno de los más importantes que hay. Sencillamente porque el separarlo aquí físicamente me hace poderlo separarlo mentalmente más fácil. Veamos qué es lo que sucede. Aquí en datos en X. Vengo y los datos en X los vamos a poner. Obviamente, para X en este sistema solo se utiliza una fórmula, que es velocidad es igual al espacio o, en este caso, distancia dividido el tiempo. Sabemos de que es la única fórmula a utilizar y el despeje de ella, obviamente. En este caso, la necesito despejada para la distancia. Les digo, el tiempo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y me quedaría que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Tal cual como la tengo ahí. Bueno, en este caso tengo una velocidad en X, pero también tengo una velocidad en Y. Aquí no se proyecta, obviamente, pero la debo de tener. Entonces, aquí comienza la subdivisión, que tengo velocidades diferentes ahora. Entonces, tengo una velocidad inicial, pero en X. Ahí la tengo, miren, velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces, bajo esta fórmula puedo obtener lo que son mis datos. Ya sé que solo tengo de datos distancia, velocidad inicial y el tiempo. Veamos qué datos son los que tengo de esos tres. El dato principal que me dan es la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en X, que es de los 3.5 metros partido segundos. Ahí, ese es el dato que me dan primordialmente.
miremos los datos de Y. ¿Por qué no sigo con datos de X? Porque no tengo ni distancia ni tiempo. No tengo ninguno de los dos. Y hay que denotar algo muy bonito, que el tiempo es el mismo para los dos sistemas. Porque el tiempo no avanza diferente cuando avanza en X que cuando avanza en Y. Es el mismo. Entonces el tiempo es una igualdad. El tiempo que tengo de este lado como el tiempo que pueda tener de este lado. Miremos los datos en Y ahora. Los datos en Y, esta vez para los datos en Y tengo la altura. Obviamente, la altura que le puedo decir Y o le puedo decir H, es indiferente. Eso es muy indiferente. Eso solo me está diciendo que es la altura. Y la altura es de, ¿cuánto me dijo el ejercicio? 6.5 metros de alto. 6.5 metros de alto. Bueno, entonces, como tengo aquí la altura de 6.5, ¿qué otra cosa tengo en los datos en Y? Bueno, tengo que tener muy en cuenta de que si estoy hablando ya sea de tiro parabólico, de caída libre o de tiro vertical, obviamente también tengo que poseer lo que es la gravedad. Es decir, 9.81, siempre lo manejamos como 9.81, no 9.8, siempre lo vamos a manejar como 9.81 metros partidos segundos al cuadrado. Bueno, ahí tengo ese 9.81 es lo de la gravedad. Exacto, y es una constante que siempre... Ese siempre va a ser 9.81. Exacto, es una constante, así es la constante de la gravedad, siempre va a ser 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, eso nunca nos va a cambiar. Y aparte de esto, de este 9.81, ¿qué otro dato tenemos? Mucho ojo, el tigre saltó horizontalmente, ¿va? No saltó verticalmente. Quiere decir de que tengo esa velocidad inicial. Miren, en el problema nos dicen, mire, su velocidad inicial es tanto. Y la velocidad inicial también la poseo, pero en Y. Pregunto, ¿de cuánto creen que sea? A ver, ¿de cuánto piensan que es la velocidad? De 3.5, ¿no? Ajá, esa es, pero horizontalmente. Esa es la en X, es como saltó en horizontal, ¿verdad? Salió todo así. Pregunta, ¿el tigre habrá saltado para arriba? Es decir, ¿habrá saltado en esta dirección? ¿Va que no? Y como no saltó en esa dirección y tampoco saltó en esta dirección, ¿va que no? No. Entonces, como no saltó en ninguna de esas direcciones, ¿el tigre tenía una velocidad inicial? Sí, pero es de 0. ¿Se comprende? Es decir, no llevaba una velocidad en Y, solo llevaba una velocidad en X. Por lo tanto, yo puedo deducir de que su velocidad inicial en Y era 0. Sí. Excelente. Entonces, sí, podemos continuar. Pregunta, si esta es la única fórmula que utilizamos nosotros para lo de X, para los datos en X, ¿qué fórmulas utilizamos para los datos en Y? Para los datos en Y en realidad utilizamos pues nuestras fórmulas que teníamos previstas o prediseñadas. Se acordarán de ellas, son las que nos aprendimos alguna vez, donde nos dice que la velocidad final, desde ahí comenzamos, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso no le coloco aceleración porque estamos hablando del eje Y, es decir, en vez de la aceleración le voy a colocar gravedad. Pero es lo único que cambia, al igual que en las alturas. En la otra fórmula tendríamos que tengo la velocidad final, pero al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, en este caso la gravedad, por el espacio. En este caso el espacio es la altura. Dijimos que le íbamos a llamar h, entonces llamémosle h. Ahí estamos bien. Sigamos con las fórmulas. Y después de eso tenemos donde h, es decir, la altura, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Después de eso tenemos la última de nuestras fórmulas que nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final. Todo
todo esto multiplicado por t medios. Y ahí, tal cual como está, lo tenemos. Entonces, como ya se dieron cuenta, tenemos ahí nuestras 4 fórmulas. Estas 4 fórmulas son las que podemos utilizar, no las que siempre vayamos a utilizar, sino que podemos utilizar para nuestros datos en Y. Bueno, ahí yo ya tengo los datos encontrados, ya sé qué fórmulas utilizo, ya todo. Ahora miremos qué nos pide el ejercicio o qué nos pide el problema. En este caso, me dice un tigre salta horizontalmente desde una roca de 6.5 metros de alto con una rapidez de 3.5 metros, metros por segundo. ¿A qué distancia de la base de la roca caerá? Esta es mi incógnita, la D. ¿Cómo la consigo? Con, obviamente, mis datos en X. Así la consigo. Hay que conceptualizarlo bien, que esta es una medida de X, distancia. Aquí la tengo es de X, entonces la consigo con mis ejercicios en X. Ya tengo un problema de que solo tengo una variable. Miren, solo tengo una razón conocida, que es la de 3.5 metros sobre segundos, que es la velocidad. ¿Qué otra cosa necesito conocer? El tiempo. El tiempo, gracias a Dios, el tiempo acá es exactamente el mismo que el tiempo que se haría en Y. Es decir, el mismo tiempo que se hizo en bajar así en Y, es el mismo tiempo que se hizo al llegar en D. Es exactamente lo mismo. Entonces, me voy a mis datos en Y y yo digo, bueno, con estos datos encontremos el tiempo. Nuevamente, yo vengo y yo digo, para encontrar esto, necesito, ¿qué cosa? La velocidad final en Y no la tengo, pero tampoco me interesa, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga velocidad final lo voy a descartar. Entonces, miremos. Tiene velocidad final, descartada. Tiene velocidad final, descartada. Tiene velocidad final, descartada. Y ya sé qué fórmula voy a utilizar. Es esta de acá. Así de fácil es encontrar una fórmula a utilizar. No tiene mayor ciencia, no es mayor cosa. Solo miro la variable que quiero es tiempo. Pero la variable que no necesito, no tengo y no puedo encontrar es la velocidad final en Y. Entonces descarto todas las que tienen velocidad final y con eso es suficiente. Entonces acá yo vengo y la puedo comenzar a utilizar de una vez. Solo voy a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí lo tengo. Ahí estamos. Bueno, comencemos a utilizar. De primero, miremos la altura. La altura es de 6.5. Entonces, la vamos a poner acá. La altura es de 6.5 metros. La velocidad inicial es de 0. Entonces, lo podemos sustituir por un gran 0. Ahí está. La aceleración, perdón, no se llama aceleración, aquí se llama ¿qué? Gravedad. Entonces esta es gravedad. Y entonces aquí en gravedad, sabemos de que en gravedad va nuestra gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí la tenemos. Entonces, la seguimos operando. 0 multiplicado por cualquier cosa es 0, obviamente, la podemos descartar. Y miremos que es más fácil. Y si digo 9.81 dividido dentro de 2, es 4.9, si no estoy mal. ¿Me lo pueden corroborar? 9.81 dividido dentro de 2. Sí, ingeniero, eso es. Excelente, gracias, es 4.9. Si no estoy mal, 905 entero, ahí estamos bien. Multiplicado por t, que es al cuadrado. Entonces, ahí lo tengo, miren, ahí solo operé esta parte de acá, el 9.81 partido 2, para que me quedara más fácil el despeje. Obviamente esto se queda con las dimensionales que traía, que eran metros partidos segundos al cuadrado. Entonces, metros partidos segundos al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre después de esto? Miren, lo que quiero despejar es este t al cuadrado. Entonces, el 4.905 está multiplicando. Quiere decir que va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, venimos y lo vamos a pasar a dividir. Ahí estamos bien.
Y hay otra cosa que vamos a pasar, obviamente este cuadrado de acá, solo que lo vamos a hacer de este lado, ahí lo tenemos, este cuadrado que tengo acá, lo voy a pasar al otro lado. Cuando pasa un cuadrado del otro lado, se convierte en un radical, ahí lo tenemos bien. Entonces ya yo puedo hacer la conversión, que sería, obviamente, 6.5 dividido dentro de 4.905. Tendría que darles más o menos 1.10, 1.11, por ahí debería de estar. ¿De cuánto es? ¿Qué es lo que hay que poner? 6.5. Me salió 1.32. Veamos, una vez más, 6.5 dividido dentro de 4.905. Y a eso le sacamos raíz cuadrada. Me tiró el rojo. A ver, 6.5 dividido 4.905. Ajá. 5 me da. A mí me dio 1.15. Para ahí vamos, eso creo que es 1.15. 1.15 o 1.51 si quiere los tres. 1.151, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Sí, a mí también me dio 1.15, profe. Excelente, entonces estamos de acuerdo que es el 1.15 segundos. Entonces, obviamente, ese es el tiempo que va aquí. Miren, 1.151 segundos. Bueno, este de acá lo voy a marcar con otro color para denotar que fue un término que encontramos. Igual que acá, lo vamos a denotar con otro color porque fue un término que encontramos. Este término que encontramos, mucho ojo, porque si ese tiempo se hizo en Y, ese tiempo también se hace en X. Entonces miren, 1.51 segundos. Este valor que acabamos de encontrar, lo denoté en verde porque es el mismito. Y miren, ya tengo, ¿qué cosa? La velocidad inicial en X. ¿Qué otra cosa tengo? El tiempo. ¿Es de que puedo encontrar la distancia? Claro que sí, ya solo es cosa de sustituir la fórmula. Veamos ahora cómo es que ocurre esto. Venimos y decimos, bueno, para esta tengo que la velocidad inicial es de 3.5 metros dividido segundos. Ahí estamos, esta es su velocidad inicial. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? En 1.151 segundos. Y quedándome como respuesta, ¿qué sería? 4.02, no. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, es 4.02. Excelente. Entonces aquí cabal, miren, cabal nos quedó que esa es la distancia a la cual el tigre saltó desde acá, desde una roca de 6.5 metros, con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundos, cayó a una distancia de 4.02 metros. Y solo voy a pausar el video, no lo voy a quitar, solo lo voy a pausar para la sección de dudas. De incendios que se mantiene cerca del suelo, lanza agua con una rapidez de 6.8 metros sobre segundos. ¿En qué ángulos debe apuntar la boquilla con la finalidad de que el agua toque el suelo a 2 metros de distancia? ¿Por qué existen dos ángulos diferentes? Bosqueje las dos trayectorias. Bueno, en este caso en particular, imaginemos cómo está. Obviamente hay una boquilla acá de una manguera. Hay una boquilla aquí de una manguera que obviamente está lanzando agua a presión. Y el agua que está lanzando a presión, esta viene en esta dirección, acá, y cae justamente acá. Entonces, cuando cae acá, hay que denotar dos razones distintas. De que esto es el suelo, tal cual lo tenemos. Obviamente, está sacándolo a un ángulo
que desconocemos actualmente, pero es a lo que nos pide el ejercicio, en qué ángulo se debe apuntar la boquilla. Algo que sí nos está dando es la velocidad. Nos está dando que tiene una velocidad inicial general. Mucho ojo, hay que desgregarla en X y Y. Una velocidad inicial general en 6.8 metros sobre segundos. Ahí la tenemos. Esa es una velocidad general. Es la que nos está dando. Ahí la tenemos. ¿Qué otra cosa nos está diciendo? Ah, que está a 2 metros de distancia. Entonces, ¿qué otra cosa nos está dando? Que cabal el sistema se encuentra a una distancia de 2 metros. Entonces, aquí lo tenemos. Bueno, antes de comenzar, tenemos que notar que obviamente esto es un vector. Miremos cómo hace que un vector, ahorita lo vamos a comprender. Aquí lo tenemos. Esta es la velocidad a la cual está siendo impulsada, ¿ve? Esta es la velocidad. Y obviamente, si esa es la velocidad, existe una dirección que se está yendo para el eje X, obviamente. Y existe una dirección que se está yendo hacia el eje Y. ¿De qué? De obviamente de esta de acá, que es la velocidad. Entonces aquí se está lanzando lo que es la velocidad inicial. Bueno, al lanzarse ahí la velocidad inicial, obviamente al ángulo que deseamos encontrar, necesitamos denotar dos cosas acá. La primera, de que esta debería de ser la velocidad inicial, así como lo vimos en vectores. ¿Por qué? Por el seno del ángulo, ¿va que sí? Entonces aquí vamos a manejar mucho la palabra de ángulo. Vamos a poner como ángulo θ. Ahí está. La velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto es para mí la velocidad inicial en Y. Una vez más, la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Ahora miremos a qué es igual en X. En X es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que en vez del seno del ángulo es el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Se acordarán de esto en vectores? Esto es normal, esto es tranquilo. Solo hay que notar cuál es en X, cuál es en Y siempre. Y después de eso, miren, todo está muy sencillo. Entonces, hagámoslo y busquemos. Primero lo primero, los datos en X y los datos en Y. Entonces, miremos. Datos en X y datos en Y. Entonces, para mis datos en X. En datos en X tendría que tener distancia. Miren, tengo distancia, ¿es cierto? La distancia es igual a ¿qué? A 2 metros. Ahí lo tengo. Ya tengo mi distancia. ¿Qué otros datos tengo en X? ¿Se acuerdan? Aquí tengo distancia, tiempo y velocidad. Tengo la velocidad en X, que ya sé que es igual a la velocidad inicial, que sí la tengo, que es de 6.8, ¿sí? Solo por fines prácticos, pongamos 6.8 metros por segundo al cuadrado, pero no es lo único. 6.8 metros sobre segundos al cuadrado por el coseno del ángulo θ. Entonces, por el coseno de el ángulo, que en este caso es de θ. Entonces aquí ahora tengo, miren, tengo distancia, tengo la velocidad, el tiempo no lo poseo, entonces no lo voy a poner o ubicar, obviamente. Miremos ahora los datos en Y. ¿Qué datos en Y tendré? Comencemos de una vez directamente con la velocidad inicial. Esta vez sí tengo una velocidad inicial, solo que es no por el coseno, sino que es por el seno del ángulo. ¿Por qué por el seno del ángulo? Porque es en Y. Miremos. Entonces tengo la velocidad inicial, obviamente es lo que poseo. ¿Qué otra cosa tengo? La gravedad. Y esa siempre la voy a poseer. Entonces tenemos lo que es el juego de la gravedad. Esa es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado.
¿Qué otra cosa podría poseer? Miren, mucho ojo con esto, muchísimo ojo, la distancia. Aquí partió del mismo punto al que cayó. Si de aquí partió en el mismo punto que cayó, obviamente mi dibujo no lo demuestra, pero de donde salió el agua tuvo que haber caído. Entonces, ¿cuánto se movió en Y? Lo entiendo, miren, si ustedes lanzan un lapicero, salió de su mano y cae de su mano. Si lanzan ese lapicero, entonces, obviamente, cuando ustedes lo están lanzando hacia arriba y cae otra vez en su mano, cayó en la misma posición que terminó. ¿Va que es cierto? O sea, usted dice cuando lanzamos un lapicero para arriba en caída libre y en tiro vertical. Exacto, ustedes cuando lo lanzan llega a caer exactamente al mismo lado, es decir, a su mano. Sí. Entonces, de la posición... Salió del suelo y quedó en el suelo, dice usted. Exacto, entonces ese completo recorrido me hace tener la altura. Solo que ese es un análisis, pero me hace tener la altura. La altura que recorrió al final fue de 0. Cero. ¿Cómo lo sé? Porque terminó donde comenzó. Así de fácil. Si terminó donde comenzó, la altura es de 0. Sí, pues, si hubiera terminado, por ejemplo, o sea, si un incendio y el agua hubiera terminado en una pared del edificio donde se está incendiando, Exacto. ahí ya fuera una altura diferente, ¿verdad? Exacto. Ahí estamos. Perfectamente, Diego. Ahí estamos muy bien. Entonces, aquí, ojo, ya tenemos 3 datos. Normalmente nosotros podemos tener la gloria ya con 3 datos y cabal, no tenemos ningún otro dato más. Entonces, yo vengo y me pongo a pensar, bueno, ¿cómo le hacemos entonces para encontrar y qué es lo que voy a encontrar? Si me están pidiendo el ángulo, ¿qué hago? Ya tengo una variable. Entonces, aquí es donde entra la magia del pensamiento. De este sistema, lo que es igual es el tiempo a este sistema. Mucho ojo, esto casi siempre nos salva la vida. Es decir, que el tiempo es igual. Entonces, si el tiempo es igual al tiempo, es como que si estuviéramos relacionando el método de igualación, cuando estamos hablando de matemática. Miremos la fórmula de aquí de los datos de x del tiempo. ¿Se acuerdan de que Yo creo que ahí es distancia dividida velocidad, da tiempo, ¿verdad? Digamos, tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Yo creo que estamos, sí, estamos muy bien. Son metros sobre segundos, sí me quedó, ahí estamos muy bien. Entonces ya sabemos de que el tiempo es lo que vamos a encontrar acá. Recordemos que esta velocidad y este tiempo son para nosotros cantidades completamente distintas. Vamos a ponerlas de una vez. Acá, la vamos a poner aquí abajito. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Bueno, la distancia que tenemos aquí es de 2 metros. Entonces le vamos a poner aquí 2 metros. Y la velocidad que tenemos acá es esta de acá, de 6.28 por el coseno del ángulo. Entonces, de una vez se la vamos a poner aquí, miren, para no equivocarnos. Ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestro tiempo del lado de X. Si quieren lo del lado de X, lo vamos a cambiar de color para que sepamos de qué es X. Ahí estamos. Igual, lo del lado de Y lo vamos a cambiar de color para que sepamos que es Y. Entonces, aquí estamos. ¿Qué deseamos encontrar el tiempo? Miren, tenemos velocidad inicial, tenemos gravedad, tenemos h, tenemos tiempo. ¿Qué dato es el que no nos interesa? Nuevamente, el dato que no nos interesa es la velocidad final. ¿Va que sí? La velocidad final, en este caso es 0, ¿ah? Porque no nos están dando nada del problema. En realidad, la velocidad final, cuando hablamos de un tiro parabólico, si esta velocidad salió que es de 6.8, está entrando a la misma velocidad que es de 6.8. A la velocidad que sale es a la velocidad que llega. Ahora, la velocidad en el punto más alto es así es 0. La velocidad en el punto más alto es así es 0 cuando hablemos de Y. Pero por el momento la velocidad final aquí no nos concierne porque ya sabemos que lo que queremos es el tiempo. Entonces nuevamente venimos y de nuestras fórmulas eliminamos todo lo que tenga velocidad final. Velocidad final se fue. Velocidad final se fue. Velocidad final se fue. Nuevamente esta es la fórmula a utilizar. Entonces, como es la fórmula a utilizar, pues venimos y la vamos a utilizar.
Aquí la tenemos desde aquí arribita. Y comenzamos a sustituir los datos. Para sustituir los datos, venimos y decimos, bueno, h es igual a ¿qué? A 0. Nuestra velocidad inicial ocupa todo esto de acá. Entonces nuestra velocidad inicial, venimos y ocupa todo eso de ahí. El tiempo ahí lo tenemos normal. Y nuevamente aquí venimos, tal vez lo vamos a poner aquí abajito por el espacio. El tiempo se queda intacto. Venimos, la gravedad sí la conocemos, que es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Igual la ponemos acá. Y ahí ya la tenemos, miren. Está bonita. La vamos a poner un poquito más pequeña para poderla trabajar aquí. Y vamos a trabajar lo que podemos trabajar. En este caso le voy a quitar las dimensionales. Y solo por el espacio que tengo para trabajar. Nunca se deben de quitar las dimensionales, es decir, siempre trabajamos todo con dimensionales, pero solo por el espacio se las voy a quitar y vamos a operar esto, que era 9.81 por un medio, dijimos que eran 4.905, ¿ah? 4.905, veamos, sería tiempo al cuadrado, ahí lo tenemos, miren, ya se mira mucho más bonito. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Miren, aquí tengo una función que es el tiempo. Y aquí tengo el tiempo. Aquí no lo tengo despejado. Quiere decir que voy a utilizar ¿qué método? Sustitución. Esto lo vamos a seguir poniendo en azul para que notemos que estamos hablando de Y. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Esta de acá la voy a ingresar en cada T de aquí. Una vez más, esta de acá la voy a ingresar en cada T de acá. Entonces, vamos a copiarla. Ahí la tenemos. Y venimos con esta. Perdón, esta la tuve que haber copiado antes. Ahí está. La vamos a hacer un poquito en grande solo para demostrar lo que vamos a hacer. Y ahora sí, copiamos este pedacito de acá. Y donde haya T, ahí la vamos a agregar. Y le vamos a abrir un par de paréntesis. Ahí está. Y ahí está, miren. Lo que era T se puso donde era T. La misma historia va a pasar en esta que esté cuadrada. Ahí la tengo. Y vamos a agregarla. Ahí está. Por el espacio dijimos que le íbamos a quitar las dimensionales. Solo por el espacio. No es por nada más. Ahí la tenemos. Ni más ni menos. Entonces la vamos a hacer ahora un poco más pequeña. Y esta que ya es la combinada. También le vamos a cambiar de color. Con el fin de poder denotarla. Entonces aquí la tenemos, miren, está bonita, bonita, bonita. ¿Por qué? Porque ya la podemos operar. Para operarla es bastante sencillo. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, 6.8 dividido 6.8, lo mismo dividido lo mismo que es. ¿No? Exacto. Entonces, por ende, lo puedo quitar del mapa. Entonces, ahí ya lo quité del mapa. Bueno, en este caso no puedo hacer lo mismo con este, pero sigamos pensando en este. Miren, de una vez como algo que vamos a aprender directamente acá, es de que la tangente del ángulo, ¿se acuerdan cuando hablamos de SOHCAHTOA? Bueno, trigonometría, lo mismo. Tangente del ángulo, ¿a qué es igual? A opuesto partido adyacente. Pero ¿a qué otra cosa es igual? Al seno del ángulo. Permítanme, al seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. Es exactamente lo mismo. Esto hay que dejarlo bien entendido. Al igual que cuando lo miramos aquí abajo. Cuando lo miramos aquí abajo, obviamente lo podemos subir como la secante del ángulo. Es trigonometría básica. Lo vamos a seguir haciendo. Pónganse un ejemplo. Y si nunca lo vieron con su anterior docente o demás, lo estamos viendo de una vez. 1 partido el coseno del ángulo. Esto es igual a decir la secante del ángulo. Es lo mismito. Lo mismito, lo mismito, lo mismito. Ahí no hay pierde. Miremos de primero. Aquí tengo seno dividido coseno. Quiere decir que se va a transformar en tangente.
Entonces vamos a reducir esto despacio un poquito. Ahí creo que todavía lo alcanzan a ver bien. Ahí donde tengo seno partido coseno. Esto se va a transformar en la tangente del ángulo. Y el coseno de abajo automáticamente desaparece. Bueno, 2 por la tangente del ángulo, sabemos de que se convirtió solo en el número 2. Ahí está, ni más ni menos. Ahí está. Ahora miremos qué es lo que pasó de este lado. Tengo 2. Lo podemos sacar del cuadrado directamente y hacer ese proceso. Ahí lo tengo. Si lo saco del cuadrado, es decir, 2 por 2 se volvió 4. Y 6.8 elevados al cuadrado, eso se volvió ¿qué? 46.24, ¿no? Sí. Excelente. Cuando elevo el coseno al cuadrado, el cuadrado no se le pone en el extremo al ángulo, sino que se le pone a la S. ¿Sí? Como que si fuera el cuadrado de la S. Así se pone un coseno al cuadrado y un coseno al cuadrado. Entonces, ahí hasta el momento lo tenemos. ¿Lo podemos seguir trabajando? Claro que sí. Podemos operar ya directamente 4.905. Lo vamos a multiplicar por 4. Y después de eso lo vamos a dividir dentro de 46.24. Y a la hora de hacer todos los procesos, tendría que salir un dato como 0. Algo. ¿Y de cuánto les quedó? ¿Sí va? No. 0.4243. Había que multiplicar ese que está ahí por la fracción. Exactamente, el 4.905 por 4 dividido 46.24. ¿4 puntos qué dijo? Perdón. 4.905 por 4. 105 por 4 dividido. Ajá, 46.24. Por 0.4243. Excelente, ¿es cierto? Sí. Excelente. Entonces, miren, como les digo, este era un ejercicio complicado. Este solo es el número 3 y ya está complicado. Pero sigamos. Miren, aquí dijimos que 1 partido coseno del ángulo era igual a la secante del ángulo. Entonces, esto de acá lo voy a convertir en secante del ángulo porque me es posible. Entonces, esto se convierte en la secante del ángulo. Y obviamente del ángulo al cuadrado del ángulo en este caso. Aquí hay algo para poderlo ya realizar. Ya estamos a poco de terminarlo, pero por lo nuevo que hemos estado viendo, yo sé que cómo se siente. No tengan pena. Y entonces ahora otra ley que tenemos que ver, una más de trigonometría. Esta sí es nueva para ustedes, dadas para enseñárseles el día de hoy, que dice que la secante al cuadrado del ángulo, estas son identidades trigonométricas. Esto es igual a decir 1 más la tangente al cuadrado del ángulo. Es exactamente la misma. Miren, la secante al cuadrado del ángulo es igual a 1 más la tangente al cuadrado del ángulo. ¿Qué es lo que va a suceder? De que realmente esta misma secante se va a transformar en esto de aquí. Es decir, 1 más la tangente al cuadrado del ángulo. Bueno, de este punto voy a bajar para poder seguirlo trabajando. Ya la tenemos. Aquí la vamos a tener de este lado. Y la vamos a seguir trabajando y ya la trabajamos normalmente. Aquí vendría siendo 0.4243 por 1, 0.4243 más la tangente al cuadrado del ángulo por 0.4241, pues es exactamente lo mismo, 0.4243 por la tangente al cuadrado del ángulo. Entonces aquí ya la tenemos, ya se volvió, para aquellos que ya la vieron, es una cuadrática normal. Aquellos que ya la pudieron ver, esto es una cuadrática normal. Aquí más,
tenemos, miren, es una cuadrática normal. Tengo el valor al cuadrado, un valor normal y el valor como constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sencillo. De aquí, esta que es una tangente al cuadrado del ángulo, más una tangente normal, más la capacidad normal. Si queremos, lo podemos ejemplificar de otra forma. Es decir, en vez de poner aquí tangente, miren, los voy a sustituir por x. En vez de poner aquí tangente, lo puedo sustituir por x y ya se mira como una cuadrática normal. Esta cuadrática la puedo hacer de dos formas. Si yo quiero, la puedo meter a la calculadora de abajo, que es física. Si la metemos a la calculadora, ¿se acuerdan? En modo, nos vamos al modo de calcular, que es el modo donde tienen a hasta abajo, la ecuación. Después escogen polinomial y escogen de segundo grado. Entonces, meten los datos a la calculadora, que sería 0.4243, que sería el primer dato. El segundo dato lo pueden poner en 2 y el tercer dato sería 0.4243. Entonces, les tendrían que dar dos resultados. Esos dos resultados, obviamente, vendrían siendo la tangente del ángulo es igual a... Bueno, el primer resultado les tiene que... Y a mí ya me salió A ver. que x1 es igual a menos Ajá, 0.22. ajá. Otro 2, para que sean 3. Y x2 es menos 4.490. Excelente, tenemos las dos ya hechas. Sería 4.490. 490, ahí estamos. ¿Qué es lo que nos concierne ahorita? Miren, para cuando nosotros pasamos la tangente sin el ángulo, sabemos de que pasan como tangente inversa. Es decir, pasa aquí al otro lado para decir que es la tangente inversa. Y le sacamos la tangente inversa a ambos valores. Media vez le llevamos a cabo la tangente inversa a ambos valores. Ya esto se hizo mucho más fácil. Si le sacamos la tangente inversa a menos 0.222, nos da como resultado un ángulo ¿Tangente a cuál? a menos 0.222. Entonces sería shift y tal para que quede tan menos 1, ¿verdad? Exacto. Menos 0. ¿Qué decía? Menos 0.222. 222 y esto da menos 12.516. Exacto, con esto está bien que tengamos solo dos porque es un ángulo nada más. Y en el otro lado, ¿cuánto nos quedó? Es exactamente lo mismo, pero en menos 4.490. Menos 77.44. Excelente. Estos son los dos ángulos a los cuales existen. Mucho ojo. Aquí ten en cuenta todo lo que hemos visto en física, igual que todo lo que se ha visto en parte en matemáticas sobre eras. Miremos qué es lo que ocurre. Este menos 12.51, si agarro de aquí para acá el ángulo es positivo, pero si lo agarro de aquí para acá es negativo. Bueno, entonces tengo que bajar ¿cuánto? 12.51 para encontrar la primera medida. Ese 12.51 por ángulo complementario existe acá. Ese mismo 12.51 me está diciendo que se separa de aquí. Es decir, ese mismo existe acá como ángulo suplementario y existe acá como ángulo suplementario. Es decir, está partiendo exactamente a los menos 12.51, que es en el primer ángulo que encontramos, que es este de acá, solo que positivo. Entonces, este de acá ya lo podemos denotar como positivo. Misma historia pasa con el menos 77.44. Lo entiendo, este es el tema tal vez más complejo que hemos visto. Misma historia, menos 77.44, miren, ese está justamente acá.
este sale directamente para acá. En realidad está todavía más. Y ese mismo ángulo lo puedo proyectar acá. Este mismo ángulo pequeñito, miren, no el grande, sino que el pequeñito, el que me sobró, está acá. Y obviamente ese mismo ángulo lo puedo proyectar acá o el de 77 entero de este lado. Pero, en punto y aparte, sí son las respuestas que buscábamos. Es decir, no hay nada de extraño ni nada de malo. Sí está correspondiente. Ahora si me hubiera salido un ciento y algo hubiera sido más increíble todavía. Bueno, este es el ejercicio. Voy a parar la grabación para dudas y preguntas.